Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio 7 de la segunda parte, porque hoy nos toca ver la segunda parte de el tema que tratamos la semana pasada, la lealtad contra la deslealtad. Y el título de hoy va a ser cómo ser leales con nosotros mismos y con los demás, principalmente, obvia, con Dios. Dios nos ha mostrado, mis amados hermanos, su lealtad. Yo pienso que todos los que somos hijos sabemos lo que Dios muestra a cada uno de nosotros. Y yo quisiera que entendiéramos también que debemos de ser recíprocos en nuestra manera de vivir para con el Señor y luego con nuestra familia y con los demás. A todos los que nos ven por redes sociales le damos la bienvenida, le damos gracias al Señor por este tiempo. Recuerden que estamos viendo un manual que se llama La razón de la adversidad, porque tenemos que entender que muchas cosas de los que vivimos en este tiempo y estamos viviendo también nosotros con nuestras costumbres, tal vez nuestras tradiciones, esto a veces pues nos lleva a tener adversidad en nuestra vida, porque la voluntad de Dios está escrita en su palabra y ahí nos habla claramente de lo que deberemos de hacer como hijos. Porque el tema que nos toca hoy debemos de saber que debemos ser leales con Dios, leales con nosotros mismos y leales también con nuestra familia. Porque el antónimo de leal es la deslealtad. Y este sería un motivo de adversidad en nuestra vida. Y tal vez a muchos, como lo he dicho en anteriores estudios, se preguntan, ¿y por qué me va mal? Pues porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y el no hacer la voluntad de Dios nos lleva siempre a estar pues alejados de Él. Amados, la lealtad es brindar ante todo esa fidelidad consistente y apoyo constante a nuestro prójimo. El concepto de la lealtad que tiene el Señor hacia su pueblo, se demuestra claramente en la Biblia. Y como personas anhelamos tener amigos y familiares que estén de nuestro lado, sin que pues muchas veces esos amigos se fijen en nuestros defectos, porque fuimos creados para estar en relación con un Dios que hace precisamente eso. Él nos perdona, Él sabe cómo somos, Él sabe todas las situaciones por las cuales pasamos y Él en su misericordia pues nos perdona, y si nosotros nos arrepentimos genuinamente, obviamente, y le entregamos al Señor nuestras cargas. Es por eso que el deseo del Señor para con nosotros es eterno, y el Señor quiere y que nosotros tengamos una relación personal con Él, porque recordemos que el Señor Jesucristo vino a esta tierra y murió por lealtad y amor a nosotros, el Señor Jesucristo. Recuerden, esto es muy importante que lo tengan en su corazón, la lealtad está asociada a la fidelidad, y me gustaría que entendiéramos qué es la fidelidad y qué es la lealtad y cómo se conjuga. La fidelidad guarda relación con la aceptación y el sometimiento. Es un derivado de la fe. En realidad, nosotros somos fieles al Señor Jesucristo porque creemos que es fe lo que Él hizo por nosotros en la cruz, y por ende nos sometemos a su autoridad porque sabemos que es Él el que nos ha mostrado que es el camino, la verdad y la vida. Y le creemos porque vivimos lo que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas, en nuestro corazón, y vivimos conforme a lo que Él nos enseña. Y la lealtad está relacionada con la simple aceptación, aun si no estamos de acuerdo con ideas que se están exponiendo por tal vez alguna persona y a la cual nosotros deberemos de ser fieles. Voy a poner un ejemplo. Yo me casé con mi esposa y como matrimonio sé que debo de ser leal a ella. Y aun cuando haya discrepancias entre nosotros, sigo siendo leal y fiel a ella. Y si Dios me enseña por medio de su Hijo Jesucristo a servirles, en este caso yo servir a mi esposa y serle fiel a ella, pues también tengo que ser, como dice su palabra, que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Y entonces se demuestra una fidelidad hacia el Señor y también hacia mi esposa, hacia mi prójimo. Reconozco, mis amados, que Dios es el primero en enseñarnos su fidelidad y lealtad hacia cada uno de nosotros. Y es necesario que todos los que nos ven por redes sociales también reconozcan que Dios es el que nos enseña a ser fieles y leales.
Y yo quiero hacer una pregunta a todos los que conocen de Cristo y son hijos de Dios. ¿Por qué no hacerlo con los demás si nosotros nos consideramos imitadores de Cristo? Esto significa que si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, Efesios 5:1 nos dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esto significa que las enseñanzas que nosotros recibimos por medio de la palabra de Dios, pues las tenemos que poner en práctica. Recordemos, mis amados, que el Señor es el que nos ayuda, nos apoya y nos da el sustento diariamente. Y además nos enseña que para recibir, pues es necesario dar, mis amados. El no ser fieles a Dios y leales a nuestro prójimo muestra que esta es una razón para que tengamos adversidad en contra de nuestra vida. Así es que, pues pregúntate, muchas veces un marido no ha sido fiel a su esposa y pues ha tenido problemas serios en su matrimonio, en su trabajo, con sus hijos, y por eso hay o está viviendo adversidad. Y tal vez muchas veces se pregunta, ¿y por qué me va así? Pues ahora ya sabes por qué. Yo te invito a que oremos y que pongamos todo esto en manos de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos estás mostrando que debemos de ser leales primero contigo, luego con nuestra esposa, con nuestros hijos, y también debemos de ser leales a nosotros mismos, porque muchas veces hasta nosotros mismos nos engañamos, Padre. Perdónanos, Señor, ponemos en tus manos este mensaje para que pues llegue a todos aquellos que nos ven por redes sociales y ellos entiendan, como bien dice tu palabra, Señor, que alejados de ti nada podemos hacer. Te pido que tu Espíritu Santo se revele con poder hoy, en esta noche, en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, es tiempo de mejorar nuestras relaciones siendo fieles en todos los que están cerca de nosotros. Debemos de ser fieles, debemos de ser leales y también debemos ser útiles. Eso significa que debemos de poner en práctica lo que el Señor nos ha enseñado. Y debemos de saber, hermanos, que el peor enemigo de la fidelidad y de la lealtad son nuestras acciones. Es decir, miren, las acciones vienen a resulta de algo que es importante que entendamos. Creo que en el anterior estudio ya lo había explicado. Es decir, nuestras emociones, cuando tú recibes una emoción en tu vida, ya sea buena o ya sea mala, normalmente cuando es mala, te va a dar resultado a un sentimiento. Tal vez será un sentimiento de rechazo, un sentimiento por aquel o aquellos que te hicieron algo, por ejemplo, traición, y entonces va a tener una respuesta. Entonces primero recibes la emoción, después recibes el sentimiento que tienes en tu corazón, según como tú ves la vida. Si tú eres un hijo de Dios, tú debes de ver la vida positivamente y decir, el Señor me enseña de esta manera. Entonces, si yo he recibido una ofensa, yo tengo que perdonar. Ese sería el sentimiento de un hijo de Dios. Pero muchos quieren hacerlo de otra manera. Y entonces viene una respuesta que pudiera ser una actitud, que es el resultado de una emoción, el sentimiento que tú piensas y la actitud que tú presentas. Y normalmente cuando es una actitud negativa, pues en este caso pudiera ser que te dañara esa actitud, porque puede ser que inclusive le dijeras a Dios, ¿por qué me hiciste esto? O tal vez, ¿por qué estoy pasando esto? Entonces es importante que entendamos lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Segunda de Corintios 11:3 nos dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo les explicó esto a los corintios, amados hermanos, al ponerlos como ejemplo de Eva, quien se dejó llevar por su deseo de ser como Dios, lo dice la palabra en Génesis. Y buscó promoción, pero sin servirle al Señor, y cayó en tentación, alejándose de la fidelidad que le debía al Padre. Esto también puede suceder en cualquier relación que busquemos mantener, en el hogar, siendo infieles con el marido o con la esposa, en la iglesia, cuando las personas se quejan y se alejan porque alguien les hizo un mal gesto, se sintieron ignoradas, sin pensar, esto es muy importante, sin pensar que lo más importante es ser fiel a Dios. Eso es lo más importante, porque todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Entonces, nosotros no debemos de ver las circunstancias de lo que pasamos de los demás, sino debemos de estar conscientes
de que pues Dios tiene el dominio de todo y Él sabe qué es lo que nos conviene. Lo único que tenemos que hacer es que esa emoción no lastime nuestros sentimientos y que sean sentimientos de amor, de benignidad, misericordia, perdón, para que nuestras actitudes también sean como lo hacía el Señor Jesucristo. Eran actitudes de paz, de misericordia, de compasión. Es por eso que cuando entendemos todo esto, sabemos que los sentimientos, cuando están mal, nos hacen cometer errores contra la fidelidad o contra la lealtad. Y son estos los pensamientos que, como a Eva, el enemigo le sembró y que le dijo que podía ser igual a Dios. Después que cometió un acto de infidelidad a Dios, Eva, y su acción o actitud fue ir en contra de lo que Dios ya le había mandado. A continuación vamos a ver 3 actitudes que demuestran la lealtad. La primera es cuando alguien nos confía una tarea que podemos hacer utilizando nuestros talentos. Recordemos que en Mateo 25, lo pueden leer ustedes como una especie de tarea para ustedes, Dios nos habla de los talentos que ha dado a cada uno y que debemos de poner al servicio de los demás para multiplicarlos. Y en esta parábola leemos que se le dio a cada uno conforme a su capacidad. Uno recibió 5, otro recibió 2 y otro recibió 1 talento. Y 2 de los siervos, al regresar, podríamos decir el patrón, el jefe, el dueño, en este caso Dios, le dio de esos talentos a 2 siervos fieles, 5 y 2, y ellos lo que hicieron con esos talentos fue multiplicarlos. Y esto es maravilloso porque todos los que estamos bajo el camino de Dios y muchos de los que nos ven por redes sociales, pues tienen talentos y tal vez como el último que en lugar de producir por lo menos el doble, esta persona hizo algo pues que podríamos decir cambió lo que al patrón, al jefe, a Dios quería que se hiciera. Y esto está en Mateo 25. Dice así: por lo cual tuve miedo, así le contesta, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Es necesario que entendamos que Dios quiere que multipliquemos nuestros talentos y no que los escondamos. Y yo te quisiera preguntar, ¿qué talento o qué don has recibido de Dios? Y lo has escondido. Tal vez tú sabes cantarle a Dios y no has querido hacerlo. Tal vez tú tienes un don de servicio para servirle a Dios en muchas cosas y no has querido hacerlo. Tal vez tienes un don de hospedador, de recibir personas para que pues tal vez sean misioneros, personas que vienen de otros lugares y necesitan que se les hospede y mucha gente dice, no, a mí no me interesa eso. Pues, ¿qué es lo que debemos de hacer? Nosotros debemos de aprovechar nuestros talentos si queremos demostrar también fidelidad y que queremos ser útiles a Dios. Entonces, como le dijo el Señor, a los que verdaderamente en lo poco han sido fieles, dice el Señor, en lo mucho te pondré. Y es por eso que si somos fieles, pues recibiremos mucho más. Dios delega tareas en tu vida. Por pequeñas que parezcan, te invito a que confíes y que estés dispuesto a realizarlas. Aunque pienses que no es una gran comisión, esta es la que el Señor te ha asignado y con la que tú vas a tener oportunidad de demostrar tu fidelidad y actitud de servicio. Como por ejemplo servir en la iglesia. Si tú quieres servir en la iglesia, hay muchos ministerios. Puedes estar sirviéndole al Señor o puede ser en tu casa, que el Señor te haya asignado, si tú eres padre, que tu llamado es llevar a la esposa y a los hijos, que es sumamente importante este llamado, a cumplir el propósito por el cual Dios te unió a ellos como familia. Tienes tus hijos, tienes tu esposa y debes de preocuparte por ella y por ellos. Es por eso que no la desperdicies, no desperdicies la oportunidad, nunca le digas no al Señor. Recuerda que si tú le dices no al Señor, Él se va a buscar otro, mis amados. Todas las tareas que el Señor nos asigna son importantes, sean grandes, sean pequeñas y son valiosas, porque Dios nos ha encomendado predicar, sanar y liberar. Y lo más importante, predicar su palabra. El segundo punto para demostrar fidelidad y lealtad es la de servicio. Es cuando alguien también, por ejemplo, nos da una asignación para representarlo. Es aquí cuando nosotros demostramos que somos confiables.
Pablo llevó el mensaje del Señor, por ejemplo, por toda Asia, pero no lo hizo solo. Él se apoyó en hombres de confianza, a quienes enviaba en su representación. Podemos decir que él sabía delegar. En 2 de Timoteo 2, del 1 al 2, dice la palabra del Señor. 2 de Timoteo 2, del 1 al 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo estaba delegando, como les dije anteriormente, la autoridad. Recuerda, la obra de Dios se sustenta en el trabajo de todos. No podemos ser todólogos. Nosotros no podemos hacerlo todo. Tenemos que también aprender a delegar. Dios es fiel y confía en nosotros para que demostremos que somos leales y nos dedicamos a hacer buenas obras. Él confía en nosotros y que daremos, por medio de lo que Él nos ha asignado, un testimonio de vida como hijos de Dios. En Hebreos 10, 23, 24 nos dice la palabra así: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto es sumamente importante, que entre todos nosotros trabajemos en unidad, en equipo, y que cuando tal vez uno esté cansado por alguna situación de trabajo, que el otro lo levante y que lo apoye y que lo ayude, y que en esa fidelidad a Dios trabajemos para servirle al Señor, que es lo más importante para nuestra vida. El tercer punto y último es para ser fieles y útiles en medio de una adversidad. Es cuando debes concentrarte en tu llamado como hijo o hija de Dios. Eso es a lo que Dios nos ha llamado y no es lo que nos está pasando en ese momento. Porque pasar por una adversidad siempre, si no medimos nosotros perfectamente nuestra relación con Dios, podremos o nos podrá alejar del Señor. Pero yo quiero invitarte, y nos dice el Señor, que nuestra fe no decaiga. Continuémonos firmes y enfocados cuando esta adversidad esté presente, en serle útil y servir a los demás. Así superaremos cualquier adversidad, porque Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Lo puedes creer? Yo sí creo que Dios siempre ha tenido cuidado de nosotros y lo hemos vivido, y tenemos testimonios fieles de hermanos en Cristo, inclusive en la iglesia, que han demostrado y han dicho que verdaderamente Dios los sacó de ese pozo de desesperación. El Señor es fiel y siempre cumplirá sus promesas. Demostrémosle que nada nos va a poder alejar de Él, que nos concentraremos en lo que nos ha llamado a hacer y no en los problemas. Amados, la fidelidad y lealtad que le demostremos al servirle es lo que nos va a sostener en cualquier adversidad. No hay duda que muchas veces, como dice la palabra del Señor, podemos ser zarandeados, pero muchas veces es necesario que esto suceda, porque vamos a ser más maduros y así podremos recibir una asignación nueva, porque esto nos va a dar madurez. Y tengo un ejemplo del zarandeo, que es una palabra que significa tamiz y que ahorita les doy el significado. Está en Lucas 22, 31 y dice así: dijo también el Señor Jesucristo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y esta palabra zarandear significa tamiz, y es pasar una cosa por el tamiz, por una red o una alambrada, para separar las partes finas de las gruesas. Pero para la separación son siempre con movimientos bruscos. O sea, es un movimiento muy brusco el que se hace para poder sacar lo que se tiene que colar, en pocas palabras. Y el Señor le decía a Pedro que tu fe no falte. Y es porque es importante que la prueba es la mejor forma de madurar para ser como Dios quiere que seamos. Esto es importante. Cuando nos dice que tu fe no falte, le dice el Señor a Pedro, también significa, acuérdense, que tu fidelidad no falte. Recuerden que vimos al principio que la palabra fidelidad significa fe, y el Señor prácticamente le está diciendo a Pedro que siga siendo fiel. Y efectivamente, después de ese zarandeo que tuvo Pedro cambió, fue diferente y fue enviado a cumplir su asignación. Satanás siempre querrá vernos hundidos y derrotados, pero Dios nos dice que la prueba es solo un paso hacia la exaltación si demostramos fidelidad
fe y actitud de servicio. Las épocas difíciles son las mejores para ser útiles y servirle a Dios y al prójimo, como la que estamos viviendo hoy. Y es cuando las personas empiezan a razonar y a darse cuenta que alejados de Dios nada vamos a poder hacer. Quizás pienses que es el peor momento, porque estás abatido y tu mente no tiene espacio para nada más. Pero debes hacer a un lado la angustia, buscar ser productivo y verás que vas a hallar las soluciones y la paz en el Señor. Tus talentos nunca deberán de ahogarse por los problemas, al contrario, es la oportunidad para que los aproveches. Dios, recuerda, tu familia, recuerda también tu empleo, necesitan que seas fiel y útil en todo momento. Entrégale tu corazón al Señor y pídele fuerzas para habilitar tus talentos y que tu fe, amado hermano, no falte. Esfuérzate por ser útil y fiel y leal todos los días de tu vida. Y verás que tu propósito no se va a hacer esperar. El Señor cumplirá su propósito en ti. Concluimos diciendo que examinemos nuestro comportamiento para con Dios y nuestro prójimo. Y si lo hacemos, podremos darnos cuenta del por qué esta adversidad que está pasando hoy no va a prevalecer, porque nosotros somos leales y fieles al Señor y Él también es leal y fiel a nosotros. Oremos, amados hermanos, y les pido que inclinen su rostro y oremos y le digamos al Señor, dile así al Padre: Señor, yo confío en ti, estoy listo para que me uses, Señor. Nada va a impedir que aproveche mis talentos para demostrarte mi fidelidad y lealtad, Señor. Hoy he entendido que debo ser leal a ti primero, Señor, que también debo de reconocer, porque tú eres el primero en mi vida, que me has dado talentos, dones, y que muchas veces los he tenido ocultos. Perdóname, Señor, porque no los he puesto en práctica para ti, para tu servicio, para lo que tú me pides. Y, Señor, te doy gracias, Padre, te pido que me des esa bendición que viene tan solo de lo alto para mí y para mi familia. Te lo pido, Señor, en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Y si tú estás ahí y quieres recibir al Señor Jesucristo en tu corazón y comenzar una relación íntima y personal con el Señor, reconocer que Él es el único Dios verdadero y que Él te va a llevar a que, si alguna vez has sido infiel al Señor o infiel tal vez a tu familia o infiel en el trabajo donde tú has estado o estás, hoy yo te pido que inclines tu rostro también y le digas al Señor: Señor, perdóname, yo hoy verdaderamente me arrepiento de lo que he estado pasando, he decidido hoy comenzar una nueva relación y una relación íntima y personal contigo, Señor. Declaro a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador. Y declaro que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Declaro que Él murió en la cruz, pero Él resucitó al tercer día. Jesucristo vive. Y lo declaro como mi único y seguro Salvador. Te doy gracias, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu gran misericordia. En el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga, que tengan un principio de semana de gran gozo y, si Dios lo permite, nos veremos dentro de 7 días, próximo lunes, para que tengamos el nuevo estudio de, recuerden, el manual La razón de la adversidad. Que Dios los bendiga.